la educación para la digitalización como condición sine qua non para alcanzar el ansiado humanismo digital frente a la revolución tecnológica. Mi nombre es José Luis Domínguez Álvarez y soy personal investigador en formación FPU del área de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. Para mí es un auténtico placer participar en este maravilloso encuentro científico Nodos del Conocimiento, esbozando una serie de ideas sobre una de mis líneas de investigación principales en los últimos años, como es la protección de datos de carácter personal y la importancia que tiene este instituto jurídico para garantizar la dignidad de la persona frente a la revolución tecnológica. Sobre esta cuestión voy a vertir una serie de ideas en los próximos minutos de manera muy sencilla para no abrumarles ni cansarles, pero que creo que serán interesantes y que darán lugar a un debate posterior. Lo primero que nos gustaría clarificar es que el impulso exponencial de las tecnologías disruptivas, entre ellas la inteligencia artificial, el blockchain, el big data y por supuesto también el Internet de las cosas, ha propiciado una transformación sin precedentes de las estructuras sociales y económicas, convirtiendo el anhelado desarrollo tecnológico en el presupuesto indispensable para alcanzar la transformación industrial que está por venir y que ya vemos en nuestros días. Esa revolución industrial 4.0 o esa cuarta revolución industrial. Esto tiene múltiples y muy variadas consecuencias, a las que no son ajenas tampoco las administraciones públicas, que es mi campo de estudio, el derecho administrativo. Pero la consecuencia más inmediata de todos estos cambios tecnológicos tiene que ver con la datificación masiva de la sociedad, lo que no está exento de interrogantes para el pleno disfrute de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía, especialmente lo que tiene que ver con los derechos de la privacidad. Y es que estamos viendo cómo la COVID-19 y las múltiples transformaciones que ha traído en nuestros días ha conllevado una aceleración masiva de los retos digitales. Retos digitales que nos hemos encontrado en las tomas masivas de temperatura, tratamiento de categorías especiales de datos como son los datos sanitarios, nos hemos visto expuestos a la geolocación, a la geolocalización y al rastreo de nuestros contactos, lo que en muchos casos, si no se hace con las garantías adecuadas y pertinentes, puede tener pues importantes riesgos para la privacidad, importantes riesgos que permanecerán una vez que hayamos conseguido acabar con la COVID-19. Por eso es fundamental garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal. Y en esta tarea de garantizar los derechos de la privacidad es imprescindible impulsar la educación para la digitalización. Y es que el autoconocimiento y esta educación para la digitalización son fundamentales para garantizar el humanismo digital, que va a ser la clave de bóveda o la piedra angular para entender la sociedad que está por venir. Por tanto, es importante promover esta educación para la digitalización y no es algo nuevo. La regulación española, la ordenación normativa, ya contempla una serie de referencias a la educación para la digitalización gracias a la maravillosa labor que la Agencia Española de Protección de Datos viene realizando desde hace unos cuantos años. Y esa labor de la Agencia Española de Protección de Datos encontró pues su consolidación y positivización en el título 10º de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Título 10º donde se incluye un artículo 83.1 que establece un mandato claro para que el sistema educativo garantice la plena inserción del alumnado en la sociedad digital. Y esto se transformaba en un mandato aún más claro todavía, que era que las administraciones públicas y especialmente las administraciones educativas y las universidades implementaran antes del 6 de diciembre de 2019 pues planes formativos e iniciativas estratégicas para impulsar esa educación, para insertar plenamente al alumnado en la sociedad digital. El tiempo transcurrió, el mandato normativo quedó sin efecto y hemos los múltiples y devastadores efectos que esto ha tenido con la irrupción de la COVID-19. No estamos preparados para saber cómo debemos actuar ante el uso cotidiano de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, lo que pues es nuestros datos personales, expone nuestra intimidad y con ello dificulta el pleno ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales que tenemos atribuidos constitucionalmente. Por eso es importante promover de una vez por todas la educación para la digitalización
y de esta forma minimizar los riesgos derivados de ese uso masivo que hacemos diariamente de las nuevas tecnologías. En esta labor de garantizar la educación para la digitalización no solo tenemos preceptos normativos, también tenemos algunos organismos que dan la cara de forma constante por garantizar, en este caso, la tutela jurídica de la protección de datos de carácter personal. Y el mejor ejemplo lo encontramos en la Agencia Española de Protección de Datos, la cual trabaja de manera incansable en múltiples y muy variadas vertientes. Se encargan de, pues, intentar controlar la huella digital, de convencernos de la importancia de hacer un uso responsable y consciente de Internet y de las redes sociales. También se encarga de la resolución de reclamaciones de telecomunicaciones relativas al tratamiento de datos y al ejercicio de los derechos subjetivos que todos tenemos atribuidos. También se encarga de controlar la publicidad no deseada con el impulso de esa lista Robinson. Y, entre otras muchas cuestiones, también se encarga de la videovigilancia, de la innovación y la tecnología, de promover la educación, especialmente lo que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías por parte de los menores. Encontramos multitud de guías y documentos de buenas prácticas, así como campañas de información para concienciar a los más jóvenes acerca de la necesidad de hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías. Y también tenemos en los últimos años el diseño de instrumentos fundamentales, como es el canal prioritario, una herramienta más que la Agencia Española de Protección de Datos pone al servicio de la ciudadanía, de la sociedad en su conjunto, para combatir la violencia digital, especialmente la violencia de género. Por tanto, la educación para la digitalización es un axioma indispensable para mejorar la calidad educativa y, sobre todo, para garantizar la formación en competencias digitales del alumnado como profesionales y como ciudadanos insertos en una sociedad inminentemente tecnológica. Por tanto, es necesario que las universidades, que los sistemas educativos sumen sus esfuerzos para conseguir formar y conseguir que la ciudadanía adquiera esas competencias digitales tan importantes para pues garantizar el correcto funcionamiento de nuestra sociedad. Especialmente interesante resulta la actuación de la Agencia Española de Protección de Datos, como ya hemos dicho, en esto que tiene que ver con el impulso de la educación para la digitalización, y especialmente importante, especial importancia reviste, el canal prioritario, esa herramienta que la Agencia Española de Protección de Datos puso en marcha en septiembre de 2019 con la finalidad de combatir la violencia digital para, pues, sobre todo, garantizar la protección integral de los menores en Internet. ¿En qué consiste esta herramienta de forma muy sencilla? Pues hay que saber que es un servicio público y gratuito que permite actuar con celeridad para evitar la difusión masiva de imágenes y vídeos de contenido sensible que afecten a mujeres víctimas de violencia de género, a menores de edad y a otros colectivos especialmente vulnerables. Se trata de un canal prioritario, nunca mejor dicho, para la atención de situaciones excepcionalmente delicadas, ¿no? Cuando las fotografías o contenidos digitales que se estén virtiendo en la red tengan carácter sexual, hagan alusión o muestren agresiones o supongan un alto riesgo para la lesión de los derechos y libertades de los afectados, especialmente menores de edad y víctimas de violencia de género. Para ello, la Agencia Española de Protección de Datos nos indica que hay que describir detalladamente las circunstancias en las que se produce ese comportamiento ilícito que vulnera los derechos de la privacidad de los ciudadanos, preferentemente indicando la dirección web o el perfil de la red social a través de la que se está produciendo la difusión indebida de esos contenidos. También hay que indicar si se han realizado ya actuaciones administrativas o judiciales para denunciar y limitar la difusión de tales contenidos y adjuntar los documentos que se consideren relevantes, especialmente capturas de pantalla, para pues que la Agencia Española de Protección de Datos pueda trabajar con la mayor de las celeridades posible. ¿Qué hace la Agencia Española de Protección de Datos una vez que tiene esta información en su poder? Pues la unidad de admisiones de la Agencia de Protección de Datos otorga total prioridad a este tipo de procedimientos ante las más de 15.000 reclamaciones ordinarias que la Agencia Española de Protección de Datos recibe anualmente. Y el resultado es que en menos de 24 horas, si hay indicios de violencia digital, se emite una orden de retirada de esos contenidos a los prestadores de los servicios digitales, principalmente las redes sociales, consiguiendo que entre 10 minutos y las 72 horas esos prestadores de servicios retiren de manera definitiva todos esos contenidos sensibles y
frene de manera rauda y veloz la lesión de los derechos de la privacidad de los afectados. Por tanto, es una herramienta capital muy útil que la Agencia Española de Protección de Datos ha puesto en marcha recientemente y que está teniendo unos resultados extraordinarios. No obstante, además de esta campaña, además de este instrumento poderoso para garantizar los derechos de la privacidad de la ciudadanía, la Agencia Española de Protección de Datos también está realizando otra serie de iniciativas para promover esa educación de la digitalización, especialmente de los más jóvenes, con campañas formativas como la campaña Puedes pararlo, que desarrollo en redes sociales. Hay muchas más y es interesante que el resto de administraciones públicas, que el resto de poderes públicos sigan el ejemplo, el buen ejemplo que la Agencia Española de Protección de Datos ha realizado en los últimos meses para promover la educación para la digitalización. Insistimos en que la educación para la digitalización es el camino necesario que hay que recorrer para garantizar la protección de datos de carácter personal y que este derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal que emana del artículo 18.4 de nuestra Constitución española es el instituto jurídico para garantizar los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía ante la revolución digital. Sin protección de datos difícilmente podremos disfrutar plenamente del resto de garantías jurídicas que el ordenamiento tiene habilitadas para garantizar nuestro día a día y ordenada nuestra participación en la sociedad. Esta es la aportación muy sencilla que hemos querido exponer en este Congreso Nodos de Conocimiento porque creemos que es importante que las universidades, que los académicos se paren a pensar la importancia que tiene formar a los más jóvenes en competencias digitales. Creemos que la educación para la digitalización es algo que está pendiente de abordar y que es fundamental y por tanto esperamos que estas reflexiones produzcan los cambios suficientes para que el sistema educativo y sobre todo las universidades en las que nosotros trabajamos pues impulsen los cambios necesarios para garantizar una sociedad más justa, una sociedad mejor. Muchísimas gracias por todo y quedo a la disposición de sus preguntas, comentarios y sugerencias.